Buenas noches, esto es Zona Franca, yo soy Daniel Pacheco. La irrupción de la tecnología en la política tiene un año muy específico, es el año 2008. Un hasta entonces desconocido senador del estado de Illinois irrumpió en la escena política estadounidense y a través de las redes sociales en la política global. Facebook para entonces tenía apenas alrededor de 100 millones de usuarios. Era casi una novedad exclusiva, si tenemos en cuenta que hoy, menos de 10 años después, tiene alrededor de 2.000 millones de usuarios. Twitter también estaba en pañales, la aplicación había sido creada solo hacía 2 años. Con todo y que la tecnología estaba apenas arrancando, la campaña de Barack Obama logró difundirse masivamente de manera, y este era un término nuevo, de manera viral. Uno de los contenidos más efectivos, un contenido que ni siquiera era de la misma campaña de Obama, fue la de Obama Girl. In the Oval Office, you'll get your head of state. I can't leave you alone, 'cause I got a crush on. La campaña en redes sociales, el interés que generó en una generación de jóvenes que parecía hasta entonces apática a la política, la idea de que en la horizontalidad de las redes sociales se abría un nuevo espacio para la participación democrática, no fue nada más un fenómeno de likes y de reproducciones del video de Obama Girl. Barack Obama logró recaudar para esa campaña del 2008 más de 500 millones de dólares, cerca de la mitad de lo que se gastó en toda su campaña, de pequeñas donaciones de $1 o $2 recogidas a través de plataformas digitales. La tecnología en la política se perfiló como una nueva esperanza de renovación para un ejercicio desprestigiado por darse detrás de puertas cerradas. Todos con una conexión a internet tenían una opinión. Encontrarse con gente parecida a uno era cada vez más fácil. Organizarse políticamente se había convertido en un ejercicio mucho menos costoso de lo que era antes. Pero entonces saltemos por un momento al 2016. La campaña también en Estados Unidos, ahora entre Hillary Clinton y Donald Trump. Hoy sabemos que esa campaña fue sistemáticamente manipulada, por el gobierno ruso, según inteligencia de la misma CIA, del mismo FBI, para favorecer a Donald Trump. Directivos de Facebook reconocieron frente al Congreso de Estados Unidos después de la campaña que el contenido pagado por Rusia y diseminado por las redes especializadas a su servicio llegaron a casi 130 millones de personas. 130 millones de personas es más o menos el mismo número de votantes habilitados para depositar su voto en Estados Unidos. La noticia más compartida en redes sociales antes de esas elecciones fue lo que hoy llamamos una noticia falsa, un fake news. Una noticia que afirmaba que el Papa Francisco había adherido a la campaña de Donald Trump, cosa que no ocurrió. Y aquí el contraste no es entre Barack Obama o Donald Trump. No importa a quién prefiera uno. El contraste es entre las dos caras del uso de una misma tecnología en la política. Y esto no es una cuestión, como podría serlo con Obama o Trump, de rechazar su existencia, de hacerle oposición hasta que se vaya. No hay nada que hacer. La tecnología llegó a la política como una realidad ineludible. La pregunta es más bien si su efecto va a ser positivo o negativo. ¿Qué se puede hacer para que sea más positivo que negativo? ¿Y qué podemos anticipar en un tema que cambia a pasos acelerados todos los días? Aquí arranca Zona Franca. Y para hablar de política y tecnología nos acompañan un político y alguien que sabe mucho de tecnología, un político que hace política tradicional, pero que aspira a una Googlecracia. Luis Ernesto Gómez es viceministro del Interior, el Ministerio de la Política, pero también es el autor de un nuevo libro que se llama Googlecracia. Googlecracia, el que espero poderles hablar y que toca ese tema justamente que mencionaste. Haga su payola. Eso espero.
También está aquí esta noche en Zona Franca Carlos Cortés. Carlos Cortés seguramente lo reconocen por su muy vista, muy buena cápsula de video en La Silla Vacía que se llama La Mesa de Centro, el creador de La Mesa de Centro, pero también es abogado, es periodista y fue del equipo de políticas públicas de Twitter durante varios años. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo está? Hola, Daniel, gracias por la invitación. Muy chévere estar aquí con el viceministro y contigo. ¿Y usted no se va a lanzar a la política? Por ahora definitivamente el sofá de la mesa de centro es suficiente. ¿Dónde se puede ver la mesa de centro, Carlos? Pues la mesa de centro la estamos distribuyendo en todos los canales. Estamos ahorita en Facebook, en YouTube, estamos pasando algunas de las pastillas en Twitter y aspiramos el otro año en época electoral poder meternos de lleno en todas partes. Sí, yo, ¿sabe? Me siento ligeramente amenazado por la mesa de centro porque yo hago un monólogo como usted acaba de ver todos los días y el suyo a veces es mejor. Por lo menos no le toca disfrazarse, ahí tiene una ventaja y le gasta menos tiempo. Bueno, este programa no es obviamente solamente con motivo de que el viceministro logró escribir un libro mientras hacen aguas las reformas electorales en el Congreso. Tiene que ver con un fenómeno que, como usted lo dice en ese libro, llegó para quedarse. Usted usa una frase que es "esto cambió". Y esa es como la frase con la que cierra todos los capítulos o muchos de ellos. La llegada de la tecnología a la política es una cosa que hay que asumir de alguna forma. Daniel, tuviste ahí desde 2008, ha sido un factor no solo de influencia en la política, sino determinante. Ha elegido presidentes de distintos países, está contribuyendo a mejorar la experiencia de los ciudadanos, a que se informen mejor. El caso de la mesa de centro que mencionabas es básicamente un alternativo medio de comunicación tradicional, una forma distinta de presentar información. Muchos jóvenes consumen información de esa manera, se informan de manera distinta, pero también participan de manera distinta. Y lo que busco en Google Class es ver cómo esa generación que es más digital se está informando de manera distinta, está participando de manera distinta, no se está movilizando en torno a afiliaciones a partidos políticos, a procesos electorales tradicionales, sí. Se moviliza más en torno a causas, la causa animalista, la causa ambientalista, la causa de género, y adicionalmente está muy activa en redes sociales, ahí tiene su altoparlante. Y esa tendencia generalizada ha cambiado rumbos de países en términos democráticos, para bien y algunos para mal, y yo creería que en Colombia no vamos a estar muy lejos de eso. ¿Para bien o para mal? Así es, o sea, con el riesgo o con las posibilidades de éxito. Y un poco de trasfondo, esto obviamente la penetración de Internet es lo que permite, es lo que está detrás de este fenómeno de la tecnología y la llegada de la tecnología, no solamente de Internet, pero aquí tengo unas cifras de banda ancha a nivel mundial, como para darnos un contexto, y ahí ustedes pueden ver que América Latina, obviamente algo rezagada, no lo está tanto con relación a otras regiones del mundo. Hay una penetración de Internet del 62%, frente a Norteamérica con un 88,1%. Esto es de Internet World State. Yo no sé si esto tiene en cuenta el Internet móvil. En Colombia, los datos del Ministerio de las Tecnologías de la Información, MINTIC, son los siguientes. Entonces, este es las conexiones a Internet de banda ancha e índice de penetración. Está en un 57,6% y ha tenido un rápido crecimiento. Y solamente les voy a dar dos cifras más para que nos demos cuenta. ¿Perdón? Ok, ya se las doy, todavía no está. Esto cambió y hay una infraestructura incluso en países que no son tan desarrollados como Colombia para soportarlo. Es decir, como que el argumento de que esto todavía no nos ha llegado ya no se puede sostener, Carlos. Pues yo creo que hay una diferencia fundamental en el uso de Internet en países desarrollados como Estados Unidos y en América Latina. Y pues, puedo usar una analogía, y es que acá estamos construyendo todos los pisos de la casa al tiempo. Sí. Como uno ve en un barrio donde meten la plancha y el perro ya está arriba, pero no han puesto todavía el segundo piso y ya arman el tercero. Nosotros estamos desarrollando la infraestructura de Internet de banda ancha móvil y de banda ancha fija simultáneamente. En países como Estados Unidos, la banda ancha fija se desarrolló prácticamente a una penetración cercana al 100% cuando entró la banda ancha móvil. Entonces, eso hace que el reto sea más complicado, no solo en materia de políticas públicas, sino también en materia de contenidos. Y un ejemplo específico es el de video.
Nosotros hasta hace muy poco estamos pudiendo realmente consumir video en dispositivos móviles de una forma más o menos satisfactoria. Por la 4G. Por las redes 4G, la red 3G aguanta, pero Sí. esas cifras del ministerio en algunos casos son un poco optimistas. Hay zonas donde realmente, a pesar de que uno podría decir que el uso de Internet tiene un porcentaje alto, la usabilidad por la latencia o por la velocidad es muy baja. Entonces todavía una persona en las afueras, incluso de Bogotá, pero de una ciudad de la costa, de una ciudad del Pacífico, puede tener muchos problemas para cargar video. Eso de entrada cambia la manera como se hacen campañas, la manera como la gente consume y también la manera como uno produce esos contenidos. Pero yo diría, sin lugar a dudas, no tenemos un escenario como el de Estados Unidos, donde fue Sí. absolutamente determinante. Todo el mundo tenía una conexión a Internet y una conexión a Internet con la velocidad que permita distribuir ese tipo de contenidos. Pero algo que es indiscutible es que en el Facebook hay prácticamente el doble de personas activas que en procesos electorales. En el plebiscito no votaron sino un poco más de 13 millones de personas y tenemos el doble de personas todos los días o en un teléfono inteligente o en su computador viendo a ver qué noticias hay en el Facebook. Entonces, sí hay muchos ciudadanos activos. Definitivamente no es una cobertura universal en Colombia, a eso le faltan algunos años, pero la realidad es que hoy definitivamente Hay más la cobertura tecnología de Facebook que de ánimos de ir a votar un son proceso electoral. Son más o menos 28 millones de usuarios de Facebook en Colombia. Votaron en el plebiscito, votaron solamente para 13 y hablar medio. de la elección más importante de nuestra generación, como dice el presidente Santos, votaron 13 millones y medio aproximadamente. 13 millones y medio. ¿No? Así es. Eh, Entonces yo creo que eso habla mucho de qué le interesa a la gente y también cómo se le puede llegar a las personas. Seguramente no votaron los 28 millones porque no les interesó, seguramente Sí. solo les interesó una parte de ellos, pero lo que sí es cierto es que les interesa estar viendo qué está pasando con sus amigos, con su círculo cercano, incluso que a través de ese mecanismo le llegue información o de política, o de democracia, o de propuestas de candidatos. Y a ver, Luis Ernesto decía que esto ha elegido presidentes. ¿Usted tiene la misma visión, digamos, tan maximalista acerca del impacto de las redes sociales en la política? Pues yo creo que tratando de ser un poquito nube negra con algunos de estos planteamientos, hay, digamos, una expectativa muy grande de lo que pueden hacer las redes sociales, en particular en Twitter, pues hay una experiencia exitosa de la primavera árabe, del Occupy Wall Street y pues ejemplos muy concretos que se están haciendo acá y algunos de los cuales ha liderado Luis Ernesto. Yo creo que la primera señal de alerta que yo plantearía es esta idea de que la tecnología de una manera neutral y casi que determinista está definiendo un poco el futuro de nosotros y que es per se una experiencia positiva o exitosa. Y eso mismo también se aplica a muchos de los ejemplos que yo señalaba y es que algunas de esas revoluciones o algunos de esos cambios de redes sociales que propiciaron o que se dieron en las redes sociales se empezaron a debilitar muy rápidamente después, digamos, de que los juegos pirotécnicos se bajaron. Entonces, esa es una primera idea y es de cómo nosotros tenemos una tecnología que efectivamente tiene grandes posibilidades, pero que vista por sí sola la aplicación de manera individual no va a generar realmente Sí. ningún cambio. Y yo creo que definitivamente usted también puede hablar de eso. Es decir, usted está en contacto con la política real de este país, está en contacto con representantes, son 166 representantes, 100 senadores, y uno la verdad se da cuenta que no conoce a la gran mayoría de ellos, que la política todavía en Colombia se da de otra forma. No le voy a poner a hablar mal de las personas a las que tiene que convencer, pero acerca de esa política. No, es pero sí decir, te quisiera hacer una referencia a un caso bien singular. Hace 3 semanas, y sin mencionar a ninguno, hace 3 semanas teníamos en la Comisión Séptima de Senado un debate para la prohibición del asbesto. Ajá. Y esto fue fruto de una causa ciudadana movilizada por Internet. Decenas de miles de personas, 130.000 presentaron sus firmas a la Comisión Séptima de Senado. Y el debate, por primera vez después de 7 veces que se hundió, Sí. se aprobó, pero la anécdota que les quiero contar es que un senador se mostró muy molesto. Habló que le estaban haciendo ciberbullying porque le habían mandado tantos correos electrónicos a su buzón institucional que se lo habían bloqueado y que eso le parecía terrible. Entonces yo creo que sí, digamos, y se había hundido 7 veces y se aprobó esta vez porque había una presión ciudadana también absolutamente visible a través de las redes sociales. Yo creo que en Colombia las decisiones del Congreso también se están viendo afectadas porque el Twitter, la notificación de que están diciendo ahí está el vice Gómez despistado y no está haciendo su tarea, me llega acá, es como si me llega un chat tuyo o de Carlos y yo reacciono. Entonces yo creo que hoy la inmediatez de la tecnología y la horizontalidad en la cual el ciudadano puede estar no solo haciendo control, sino también
promoviendo cierto tipo de dinámicas, está generando también cambios acá. Y entonces, y como lo entiende Luis Ernesto y como se ha entendido, digamos, la forma de participar a través de las redes sociales es aglomerar a la gente alrededor de causas. Y tengo causas, ¿cierto? Dame causas, por favor, que son las 3 de las causas que han tenido más acogida. Entonces, este cuento de las causas es que cualquier persona puede montar una causa y cuando llega a 20.000 likes o votos o lo que sea, dependiendo de la plataforma, el viceministro le para bolas. Y lo invita a un café, generalmente, y miran a ver qué se puede hacer. Entonces, la primera causa que ellos llaman exitosa fue, habría que agregar fuente, ministerio, viceministerio del Interior. No, puedes entrar tú mismo a Change y revisar, para que no tengas dudas. Suspender el cierre definitivo de un hogar de animales en Tabio con 33.800 likes o apoyos. La segunda causa fue que 11 adultos mayores regresaron al hogar Casa San Pablo luego de que fuera cerrado por las malas condiciones. Esperamos que hayan vuelto porque las condiciones también mejoraron. Y la tercera causa exitosa fue el diseño de una política pública que promueva los espacios libres de discriminación con 25.000 firmas digitales en change.org. En 11 horas, porque ahí se le sumaron un par de youtubers. No, la causa la impulsaron 2 youtubers. Juan Pablo Jaramillo impulsó una causa con su exnovio por experiencias que habían tenido de discriminación en espacios públicos, en establecimientos de comercio, y lo que buscaban era que a través de una política pública, de un decreto que ya está en trámite, está en la Presidencia de la República, se pudieran crear espacios libres de discriminación y se pudiera dar un sello de reconocimiento a aquellos comercios o marcas que estuvieran promoviendo cultura de no discriminación por orientación sexual. Allí... Y entonces esto es un ejemplo de democracia directa y las causas son interesantes porque la gente dice, bueno, esto es finalmente el gobierno trabajando para mí, pero yo creo que tienen muchos problemas, sobre todo cuando uno trata, tal vez hay una fragmentación, atomización de los temas políticos, y hay unos temas políticos que porque tienen un animal de peluche, un animalito herido o alguna cosa, se vuelven más populares en detrimento de otras que podrían ser más importantes. Sí. No, ¿cuántos likes conseguiría la reforma pensional? Sí. Yo creo que yo en primer lugar diría cosas que me gustan a mí de un proyecto como esos. A mí me gusta la manera como están usando la red desde una perspectiva de generación de contenido, el uso de los hashtags, los videos, la invitación a que la gente converse. Eso es una cosa que demuestra una dirección de doble vía. Y me gusta pues también que le están poniendo una infraestructura en el mundo real, o sea, es una cosa que tiene un soporte y unas condiciones que no se están dando solo en Internet. Que no me gusta de las causas o que me parece complicado, y es que es inevitable que hay ciertas cosas que van a generar fácilmente una mayor polarización o una mayor identidad. Entonces acá están los que están a favor y los que están en contra. Esto es un partido de fútbol. Y termina siendo básicamente un poco eso lo que la gente va a visibilizar y lo que van a eventualmente apoyar. Como o sea, que le quita una complejidad a la política. Lo que vende es lo que tiene controversia. Pues lo que de alguna forma va a generar... Pero yo diría que no es lo que tiene controversia, sino es que la agenda pública, y tú lo decías, una reforma pensional sin lugar a dudas es un tema de política de Estado fundamental. Sí. Pero hay temas que al Estado, al gobierno que presenta los proyectos de ley, por ejemplo, al Congreso o a los congresistas les puede parecer absolutamente irrelevante, pero para la ciudadanía son muy importantes. Ejemplo, la prohibición de las corridas de toros. Tú ahí mostraste algunas iniciativas que tenían alrededor de 30.000. El tema de las iniciativas por protección animal superan los 200.000 apoyos de firmas digitales a través de distintas redes, y seguramente hay muchos congresistas que les parece que eso es absolutamente irrelevante, al igual que les puede parecer que es irrelevante la prohibición del asbesto. Dicen, oiga, con tantos temas cancerígenos, la gente fumando, eso es irrelevante. No, pero atender cosas distintas. Pero yo creería que ahí, digamos, el llamado es poder conectarse y responder de manera eficiente lo que la ciudadanía está pidiendo y debatiendo. Es una forma como el político y el gobierno o el Congreso se reconecta con las agendas que no son sus agendas, claro, con las agendas que son ciudadanas y que no están estructuradas ni en partidos ni en clase política, sino en base ciudadana que tiene sus inquietudes. La pregunta también adicional sería es, ¿qué se está nuevamente subrayando que hay unas cosas que son interesantes? ¿Qué se estaría sacrificando al estar apoyando causas que tienen algún tipo de apoyo que son sexys para las redes sociales? ¿Qué se está sacrificando y de qué manera estamos incentivando que los sujetos entiendan la política de manera demasiado sencilla o entiendan simplemente como un juego de suma cero cuando hay cosas que son realmente más complicadas? Esa es la parte en la que yo digo, no, pero ¿cómo así? Le dieron los likes y el ministro no hizo nada, esto no funciona. Ahí creo que puede haber un cortocircuito. Y tengo la gráfica de lo más leído del tiempo.
Ahorita se la pongo porque creo que ver lo más leído, lo que la gente quiere, a veces es, digamos que no es lo que la gente necesita, ¿no? Y ahí hay una preocupación. Mira, pero ese comentario que hace Carlos, que ahí está el centro del tema, y es, seguramente lo más leído es, oiga, aquí lo más leído podría ser un señor cogió a patadas a una perrita en el norte de Bogotá, podría ser una de las noticias más leídas con seguridad. La gente hoy se queja que la clase política ni los escucha, es absolutamente indiferente a los temas. Entonces, yo no quiero decir, y sería un riesgo, que la única acción del Estado estuviera en función de qué genera más likes y de cuál es la noticia más leída, y sobre eso se priorice la agenda del Estado. Yo lo que creo es que hoy sí tenemos una deuda enorme con una generación desencantada con la política, con una generación que no conoce los conductos ni le interesan los conductos tradicionales, pero que en torno a este tipo de dinámicas se está vinculando. El ejemplo más claro es esta de los youtubers. Muy seguramente muchos de los que nos ven en el programa no son seguidores de youtubers, a menos de que sea el youtuber mayor de 40, pero yo tuve una experiencia en un colegio donde fui a hablarles de temas de política, y cuando hablé de la causa de Juan Pablo Jaramillo y su novio, en la diapositiva, todos los peladitos del colegio se levantaron, claro, yo la conozco, ese tema me parece muy bien. Entonces yo sí creo que el Estado tiene que empezar a diversificarse, no descuidar las tareas importantes como la reforma pensional, los temas de Estado, política estructural, como por ejemplo ahora la implementación de los acuerdos de paz, pero también debe estar atento a alternativas y que surjan de la base. Sí, Daniel, hay un elemento adicional interesante, y es que los youtubers, por ejemplo, son personas que saben navegar muy bien las redes sociales y saben exactamente cómo funcionan los incentivos de likes, de retweets y de interacción con la gente. Claro. Y en esa medida... Que no hay la misma cantidad de personas detrás de la misma cantidad de, digamos, de likes. Pero además el punto ahí es que también se genera un riesgo, y es que si yo hago parte de una comunidad que tiene una reivindicación legítima e importante, pero no tengo ese nivel de sofisticación o de organización, puedo no movilizar una base para que pueda golpear la puerta del viceministerio con una causa de estas. Ese también es un riesgo, ¿sí me explico? O sea, digamos un grupo de indígenas, un grupo de campesinos, o gente que no tiene, si no podemos hacer un video, no podemos hacer la petición. Ahora, entiendo que eso se está simplificando y ahí se podría hablar de las aplicaciones y de las maneras de hacer esto más sencillo. Pero si hay un riesgo es que si yo no me sé organizar, si yo no sé navegar las aplicaciones, si yo no tengo un influenciador detrás, no tengo la manera de llamar la atención de esas políticas. Me tengo que ir a la pausa. Cuando regresemos, una frase que me quedó de Googlecracia: hoy son más importantes las causas políticas que las casas políticas. Creo que ahí hay cosas interesantes y problemáticas detrás. Ya regresamos. Seguimos en Zona Franca esta noche hablando de los impactos que ha tenido la llegada de la tecnología al mundo de la política. ¿Son positivos o son negativos? Aquí tenemos a un proponente de lo positivo que es la tecnología, Luis Ernesto Gómez. Pero yo le voy a cambiar un poquito la tabla con... Estas son las noticias más leídas de eltiempo.com. Este programa se grabó un poco, no estamos en directo esta noche, entonces a las 4:40. Entonces, la primera, ¿qué pasó? Ayúdame allá con una grandadita, por favor, en Master. ¿Qué pasó con estos almacenes, con los almacenes tradicionales de Colombia? A propósito de que se fue Tía. La segunda es la mejor. Lo que una mujer no le debe dar a un hombre, según Esperanza Gómez, la noticia más leída. Yo la leí. Bueno, aquí la 3 empieza a salvar la cosa. Solo 7 departamentos del país son de desarrollo económico alto. Esa fue la de abrir el periódico. La 4 es increíble. Estos famosos tienen hermano mellizo y pocos lo saben. O sea, estas son cosas sustanciosas. Y la quinta, los submarinistas no mueren. A propósito de la tragedia del En Argentina, sí. Ara San Juan, ¿es Ara o era? Bueno, el Ara San Juan, el submarino que parece que explotó debajo del agua. Entonces, esto es lo que a mí me preocupa como de las causas políticas, que sean llevadas por el populismo, por el gusto de muchos que no es importante para la mayoría.
Pero bueno, yo quiero hacer, entonces, ¿quién debería decir qué lee la gente? ¿Deberías tú? No, la gente puede leer lo que sea. Espera. Entonces, Daniel, dices, no, mira, lo que es relevante es que ellos deberían ver cómo está el crecimiento económico, lo que es relevante y la gente debería verdaderamente saber es cómo se está tramitando en el Congreso la JEP. Me encantaría que les gustara la JEP, pero la gente ni siquiera, y la gran mayoría de personas no saben cuál es el contenido ni por qué el mundo político se está matando por eso. Entonces, yo creo que aquí tenemos que hacer un equilibrio. Lo que supuestamente es importante para el Estado, para nosotros, de pronto para ti desde tu intelectualidad, pero para la gente del común puede que sea interesante saber qué es lo que está pasando con Esperanza Gómez. No, claro, pero entonces que vamos a hacer un proyecto de ley para complacer a Esperanza Gómez. Para la gente del común puede ser importante que no cierren un hogar de animales. Para la gente del común puede ser que se elimine el asbesto. Para la gente del común puede ser importante que no haya corridas de toros, aunque mueran solo 6 toros. Métase, Carlos, que este señor sabe de debates. No, el punto fundamental, yo creo, y la verdad yo lo digo sinceramente, a pesar de que son las noticias más leídas del tiempo, no es realmente lo que la gente está consumiendo activamente. O sea, la gente se está informando es por lo que ven en el feed de Facebook, por lo que ven en el home de Twitter y por lo que les está llegando en WhatsApp, que además nadie sabe realmente qué es lo que se está consumiendo a través de WhatsApp. Ahora, yo lo que creo ahí es que el verdadero riesgo que además puede motivar una causa ciudadana, por ejemplo, es que si yo tengo en mi filtro lo que denominan algunos académicos gringos las burbujas de filtros, ¿sí? Y es básicamente, si yo tengo en mi timeline de Facebook solamente animalistas, amantes de la naturaleza, vegetarianos, pues realmente mi criterio político va a estar orientado casi que exclusivamente a defender eso. Y yo como sujeto político no voy a tener ningún interés en la JEP que trasnocha Lucho o en temas como la reforma pensional. Bueno, el punto de vista, digamos, de los que promueven la familia heterosexual. Es decir, que usted lo que está diciendo es que se quedan en burbujas donde no hay un debate. Sí, y lo que creo es que hay que buscar maneras a ver, esto funciona como una profecía autocumplida, es decir, la gente termina leyendo lo que más se lee porque es lo que le están dando y es lo que están exigiendo. Y además porque el algoritmo, si tú le das me gusta, te lo va a seguir ofreciendo. Sí. Y las visiones de las personas que piensan como tú te la van a seguir. Se van a seguir alimentando. Sí, es un reto enorme y es tener esa, digamos, informarte, ver opiniones distintas como haces tú aquí en tu programa, es decir, venga, alguien que hable a favor de esto, alguien que lo pueda atacar y controvertir. Mira, y eso ya no pasa en las redes sociales. Sí, yo me meto a mi Facebook y veo mucho más de lo mismo y de lo que me gusta. Usemos un ejemplo. Hace un par de meses se vio en redes sociales un video de un señor maltratando a un perro en un parqueadero. No sé si ustedes me acuerdo, claro, retuiteado por Darcy Quinn, una gran defensora de los animales. Hasta el punto de que básicamente el bloque de búsqueda de la policía y de la unidad encargada en la alcaldía de Bogotá llegó hasta allá, hicieron como un allanamiento, o sea, una cosa impresionante. Claro, porque la policía sabía que los estaban viendo. Porque la policía sabían que la gente estaba respondiendo a eso. Entonces la pregunta es como, ok, nosotros sabemos que a ti te mueven los animalitos, pero vamos a calmarnos. Porque es que aquí de pronto hay otras cosas que tenemos que hacer también. A propósito de los animales, el 57% de los hogares colombianos hoy tienen una mascota. Entonces, ¿qué ha pasado? Ya no, la relación animal-ser humano ya no es un tema de beneficio. Yo tengo gallinas, pollos, me los como, utilizo sus huevos, sino es una relación casi que de un miembro de la familia. Carlos creo que tiene un perro, yo lo veo en sus redes sociales caminando con su perro feliz. Seguramente si cogen a tu perro a patadas es un agravio, es una causa ciudadana de Carlos. Es un tema, es un miembro de la familia. Entonces yo creo que lo que está pasando es que las cosas que son realmente importantes para las personas se están empezando a ver porque el poder de la red consiste en que eso se visibilice y no sea la agenda de los dueños de los medios de comunicación, no sea la agenda de aquellos que fijan qué es importante y qué no es importante, sino se volvió importante esas bagatelas que a ti no te gustaron tanto. Claro, claro. Ahora, entonces tú eres la voz del pueblo. No, la voz del pueblo no, pero sí estoy tratando de escuchar lo que está pasando y de reaccionar a eso. Otro de los retos, digamos que frente a la llegada de la tecnología a la política, es que la tecnología ha acaparado la atención de las personas. Y esta era, digamos, un poco el enfoque del Economist en un especial que hizo la revista londinense acerca de la llegada de la tecnología a la política, y ponía esta gráfica que me parece interesante acerca de la cantidad de tiempo que pasa la gente frente a... digamos en línea, frente a una pantalla de un computador, de un teléfono, sí. Y eso son horas no laborales, ¿no? Entonces en Hong Kong son casi 5 horas diarias, wow. En Inglaterra son 4, Estados Unidos, China ya están entre 3 y 4. Digamos que Colombia debería estar ahí, no sale Colombia, pero me imagino que estamos al nivel de México. Creo que un poco más, creo que en la encuesta del Mintic creo que hablaban de casi 2 horas en promedio. Casi 2 horas, sí. Fíjese, Brasil está con 3 horas. Sí. Entonces,
digamos que la política ahora tiene un reto que no es solamente involucrar a la persona, sino capturar su atención. Y hay un reto y hay un peligro en que la atención se captura a veces con cosas que son escandalosas, cosas que no son en el fondo importantes, digamos, esa lucha por la atención. Además de ese tiempo que a mí me asusta cuando lo veo, o sea, a veces llega por la noche y meto el celular debajo de un cajón o algo porque realmente es mucho el tiempo que estamos pasando. En promedio una persona está desbloqueando el celular entre 100 y 150 veces al día. Y esto es importante que ustedes lo tengan en cuenta porque las aplicaciones además se diseñan a la medida de una máquina tragamonedas. O sea, está inspirado un poco en el mismo principio y es tiempo en dispositivo, tiempo en el que yo estoy ahí poniendo atención. Sí. De manera que ese es un reto, es una realidad, digamos, las causas de Luis Ernesto no pueden cambiar una realidad y es que así se está moviendo la economía de la atención en Internet, pero el punto fundamental es que si uno no logra llamar la atención de la gente y mantenerla en el dispositivo, que es digamos lo que hacemos cuando hacemos un video de la mesa, es como, ¿cómo le llamamos la atención a la gente para que por favor vea esto? Daniel, pero yo en cambio, a diferencia de Carlos, yo no tengo miedo al respecto. Yo creo que es que hay que responder a esa realidad. Viste países como Hong Kong con un altísimo consumo, pero la tendencia un aumento, es a que, además, claro, un la aumento. tendencia es a que todos vayamos hacia allá, así como la tendencia hace algunos años es que muy pocos hacían compras por internet en Colombia y eso era un fenómeno gringo. Hoy muchos hacen compras por internet, muchos están familiarizados con aplicaciones como Rappi, muchos hasta consiguen novia por internet. Entonces, en Colombia vamos a ver un fenómeno parecido y para mí eso no es un problema a menos de que el Estado reaccione. ¿Cuándo se vuelve un problema? Cuando se vuelve un reto enorme sacar a la persona de frente a su pantalla a reunirse en una junta de acción comunal y decir, bueno, ¿de qué vamos a hablar aquí? ¿Cómo vamos a mejorar el barrio? Se vuelve un problema cuando entonces dicen, no, hombre, yo la verdad estoy absolutamente, todos los mecanismos análogos de ir a participar no me interesan. Entonces yo sí creo que un reto de todos los estados es poder responder a esa realidad y es que si los individuos están cada vez más viviendo en un mundo digital, que el mundo digital también permita participación ciudadana y que de manera colectiva podamos, no reunidos en la Plaza de Bolívar en una manifestación, pero sí de manera colectiva podamos tomar Pero en ese decisiones de sentido, sociedad. y usted hace ahí una división y me parecería interesante saber si usted cree que esa división tal vez no es artificial. Si uno, en últimas, la democracia no debería funcionar, yo no sé, en un futuro, de pronto no tan lejano, a través del teléfono, ¿no? Yo puedo votar a través de mi teléfono si existe la tecnología. Mira, para darte un caso concreto muy reciente, en Francia, el señor presidente actual, Macron, lo primero que hizo fue lanzar una aplicación. Dijo, ¿quién quiere opinar sobre el estado actual del país? Sí. ¿Qué no está bien y qué le gustaría que cambie? Y le decía a los ciudadanos, descarguen la aplicación y hagan la pregunta, la encuesta a su conciudadano, qué está bien, qué no está bien. Sobre eso se lanzaron 25.000 encuestas, con eso armó su primer plan de gobierno, pero no solo su primer plan de gobierno, su primera base de datos de 25.000 ciudadanos. Y a través de la tecnología los organizó en cantones, o sea, no los organizó él, se organizaron. Esto es un tema del poder de la red. Se organizaron en cantones, discutieron qué era importante para cada uno de esos distritos, escogieron sus candidatos y los llevaron al Congreso. Y yo creo que aquí el dato no es como, uy, qué bonita historia, suena fascinante, sino el dato es, pasaron de tener 0 curules en el Congreso francés a tener 309 curules. Y un partido tradicional como es mi Partido Liberal Colombiano, que es el Partido Socialista Francés, pasó de tener 292 curules a 28. Entonces yo creo que esos fenómenos de ciudadanos hiperconectados, potenciados por la tecnología, sí pueden mejorar también la experiencia de la democracia. Yo creo que yo me quiero volver a un punto anterior y es como hablar de la tendencia va hacia allá. Creo que es algo que hay que mirar un poco más críticamente porque la gente tiende a pensar, y yo no quiero dejar un mensaje que soy antitecnológico, o sea, yo trabajé en una empresa de internet, estoy prácticamente volcado a temas de regulación de medios de internet. Me compré el iPhone y lo tengo listo. Pero tengo que aprender a hacer videos ahí. Lo que quiero decir es que no necesariamente la introducción de la tecnología en todos los procesos democráticos es necesariamente conveniente. Y me parece interesante el ejemplo que pones, Daniel, del voto, porque hay como un debate que se está empezando a traer a América Latina y es como, pero ¿cómo no vamos a tener el voto electrónico, por ejemplo? Yo ahí digo, hay unas experiencias muy negativas de introducir la tecnología donde realmente no resuelve un problema, sino donde lo va a crear. Y creo que en ese caso la movilización de un partido político, como pasó en Francia, como ha pasado en el Reino Unido, Luis Ernesto nos explicaba algunos casos antes del programa, es bueno, pero, y este pero es importante, ha alimentado unas narrativas como esto de la democracia líquida, y es como
ya no necesitamos a los partidos, no necesitamos a Claro, los no necesitamos ni siquiera a los políticos, No porque el necesitamos político nada. es un señor que simplemente tiene el celular y va y vota lo que Exacto, me acaban de los decir likes esto y le yo voy a dicen. votar así. Y Eh, se queda Lucho sin trabajo, nada más. Me quedo sin empleo. No, lo que toca hacer es lograr que los ciudadanos participen de mis decisiones. Eso es el futuro, más bien. Me voy a la pausa, en segundos regresamos. Seguimos en Zona Franca. Antes de ir a las reacciones de la calle, la gente, ¿qué piensa? La gente de carne y hueso, ¿qué piensa acerca de la llegada de las redes sociales a la política colombiana? Veníamos hablando del voto electrónico. Carlos dice que hay unas experiencias muy negativas. Retome brevemente. Rápidamente, básicamente el voto electrónico se desarrolló en Europa, mejor dicho, hace 40 años, desde los 70 en países como Holanda, y hoy en día muchos países han Y espérese, el reversado. voto electrónico es que usted llega y vota no con un papel, sino con una máquina. Ese es un tema importante, porque una cosa es la manifestación de la voluntad Sí. en el momento de la urna, que yo creo que no debería ser digital. Eso debería mantenerse en un esquema sencillo, que la gente entienda que cualquier persona pueda hacer veeduría. Sí. Y otra cosa es el procesamiento digital después de que alguien lo manifiesta, que eso sí es obvio que hay que hacerlo. Y voto electrónico, como Voto electrónico votar se a hay través de una cuenta Exacto, que como usted si se no, mete aquí hay una registraduría. app y yo voté por Luis Sí. Ernesto, o llego al sitio de votación. Venezuela lo tiene, además con muchos rumores y problemas de fraude, y es llegar a un sitio donde en vez de marcar la papeleta, hay una máquina. Yo dije, yo voté por el A y ahí se fue mi voto Ok. por la internet. Ese es el tema. Y yo, en cambio, creo que así como es cierto, han habido problemas y fraudes, han habido en el mecanismo análogo y muchos fraudes en Colombia, por cierto, donde se han robado las elecciones con el papel y la registraduría haciendo los conteos uno a uno. Sí. Y también hay riesgos con la parte digital. Sin embargo, yo creo que los riesgos se pueden incluso moderar con la parte digital. Y te En voy a dar un reforma ejemplo. política ahorita que tenemos. Entonces, en la reforma política, el primer artículo de la reforma política habilita en la Constitución colombiana la posibilidad de mecanismos de participación ciudadana digital. Entiéndase voto, la recolección de firmas, por ejemplo, ahora que andan recogiendo firmas muchos candidatos o los que están por revocar al alcalde de Bogotá, Sí. o los que quieren la consulta antitaurina o la consulta anticorrupción, son mecanismos de participación. Podría hacerse mucho más económico, mucho más fácil Una con firma tablet. digital, con firmas digitales. O suscribirlo. Tú te metes a una página de internet, te validas tu información y suscribes la petición como lo haces en Change, pero con mayores requisitos y filtros. En el Reino Unido, por ejemplo, la misma registraduría del Reino Sí. Unido ofrece un mecanismo para que los ciudadanos firmen una petición y cuando alcanza 100.000 firmas, el Congreso lo debate. Entonces, la Constitución colombiana está incorporando eso en la reforma política que se vota la próxima semana y queda a la ley reglamentar el cómo. Esto es muy importante. Eso no se trata de decir, bueno, no, cualquiera por su celular vota. No, tiene que haber unos mecanismos y unas reglas muy claras. Eso tendría que ser por ley estatutaria, o sea, un gran debate democrático en torno de cuáles son las reglas de juego para que lo digital cuente en ciudadanía. Hace una semana todo el mundo se estaba quejando por la consulta liberal, que tuvo una muy baja votación, desafortunadamente, en mi colectividad, pero esa consulta liberal... Y usted está quemado, estoy quemado, quedó. todavía huelo a quemado. El tema es que esa consulta liberal, el único titular que generó era que era muy costoso. Y en el momento en que la ciudadanía empieza a decir es muy costosa la democracia, entonces mejor no tener democracia, Sí. me parece que es muy peligroso. Y por eso la tecnología nos da opciones de hacerlo no costoso, de Pero hacerlo ese es un buen asequible y argumento. barato. No sé si pueda meterme ahí o vas a Métase. cambiar antes de meter de otro tema, Daniel, y es si uno hiciera en este momento una causa ciudadana para desmontar las consultas, seguro salen Claro. 1 millón de firmas a favor. Entonces ahí es donde Por tenemos la coyuntura. Pero es cómo es posible que se van a gastar toda esa plata en una consulta. Y dice, pues es que eso cuesta una consulta. El problema es otro y es de pronto no hay una suficiente Claro, participación. y en pero 3 eso meses cuesta. hay una gran indignación porque otro partido no puede Hace- hacer... porque no se En, puede en los años 90 estaban aburridos de que fueran los caciques liberales o los caciques conservadores El los que poder de la pluma. a dedo elegían cuál era el candidato y después el próximo presidente del país. Y hoy se indignan porque hay un mecanismo democrático para hacerlo. ¿Qué dice la gente a propósito de este tema? Un poco más ampliamente les preguntamos qué piensan de las redes sociales en la política colombiana. Esto es lo que dijeron. ¿Usted cree que de alguna manera las redes sociales se han vuelto un instrumento de democracia, que uno se puede expresar más por ahí, participar políticamente? Pues en la actualidad, claro, las redes sociales se convirtieron en, digamos, como un boom. Eso está muy descontextualizado y muy distorsionado lo que la gente opina al respecto, ¿sí? No es lo mismo dar una descripción argumentativa, digámoslo así, de mi pensamiento político
a poner una frase suelta. Sí, la verdad, sí, bastante. Porque tú puedes dar tu opinión desde cualquier punto de vista, pues porque es totalmente público. Sí, pero es que han perdido mucha credibilidad porque cualquier persona sin tener mayor conocimiento opina. Claro que sí, porque es que antes la masa solamente tenía una fuente de información, las personas, nosotros. Ahora no, ahora todos opinamos. Bueno, y como herramienta, por ejemplo, para comunicarse con los dirigentes, con los políticos, ¿funciona? Ah, sí, porque de hecho creo que Donald Trump lo hace. Totalmente. Digamos que es una manera de saber qué es lo que nos quieren dar, qué proponen. No, comunicarme como tal con los políticos sí no, pero pues para mirar, o sea, qué van a hacer en su campaña, eso sí. Me imagino que ellos contestan lo que les interese contestar, ¿no? Sí, se usa para bienes y para crear una conciencia crítica y hacer preguntas coherentes. Con respeto, sí, claro. También porque ellos tienen cuentas personales y estoy seguro que leen todo, pues mucho de lo que los ciudadanos ponen. Bueno, ¿usted le crea la información de redes sociales? ¿Consulta esas fuentes? Sí, pero no mucho. No, la mayoría de cosas siempre no hay que creerle totalmente a lo que dice. Debe uno validar fuentes. El Facebook le tengo horror, porque eso es más o menos una orgía de exhibicionismo, podríamos decirlo así. No siempre, depende. Tienen que ser fuentes confiables. No cualquier publicación que sea vista se puede creer. Facebook es una orgía de exhibicionismo, dice una de las señoras. Sin embargo, hoy sabemos, o los datos indican, que la mayoría de la gente recibe sus noticias a través de redes sociales, donde todas tienen, digamos que la misma jerarquía. Una noticia del diario El Tiempo tiene la misma jerarquía que la de un portal de dudosa procedencia como El Expediente o El Nodo, y eso tiene muchos problemas que discutimos a continuación. Seguimos en Zona Franca hablando de tecnología y política esta noche, y creo que esto es de los lados más oscuros que tiene la tecnología y la llegada de la tecnología a la política, y son las noticias falsas, las mentiras convertidas en noticia más bien. Estos son unos datos de los últimos días de las elecciones presidenciales en Estados Unidos, el número de veces que fueron compartidas. La línea roja son noticias falsas, la línea azul son noticias de medios tradicionales, digamos, con verificación periodística. Estas cogen las 10 noticias falsas más reproducidas y las 10 noticias verdaderas o de medios tradicionales más compartidas. Y al final de la campaña gringa el año pasado, entre agosto, antes de que llegara la elección, las noticias falsas, las mentiras, fueron más compartidas que las noticias verdaderas. Para que se hagan una idea de qué tipo de noticia estoy hablando, esta fue la más compartida de toda la elección, más que cualquier noticia del New York Times, del Washington Post, y les traduzco. El Papa Francisco asombra al mundo, adhiere a Donald Trump a la presidencia, saca comunicado. Entonces, fíjense que además imita... La primera vez que un papa adhiere a alguna candidatura presidencial. Claro, pero fue compartida en Facebook 950,000 veces. Y esto, digamos, se sabe ahora, tiene al gobierno ruso detrás, o eso al menos es lo que dicen las agencias de inteligencia de Estados Unidos. Y entonces Facebook presentó un informe ante el Congreso de Estados Unidos con los siguientes datos. Publicaciones que llegaron a 126,000 personas, 126 millones de personas, perdón, fueron pagadas por el gobierno ruso. 130,000 mensajes vistos, esas son 288 millones de veces, perdón, y más de 1,000 videos cargados a YouTube. Es decir, aquí hubo una utilización, digamos, intencional, sistemática de influenciar elecciones, y creo que nadie sabe un poco qué hacer con esto, Carlos, ¿o sí? Sí, pues yo escribí precisamente para esta edición de Arcadia un artículo sobre el tema, y hago la payola también porque traté de resumirlo ahí, y es que... Payola no paga, habría que decir. ¿Sí? ¿O sí? No. No me va a dar No, nada. Le doy un like al programa cuando vea el video.
Hay que diferenciar entre contenido pago, o sea, es decir, anuncios falsos que se promocionaron en las plataformas, que la investigación del Congreso gringo apenas está viendo eso en esa parte restringida. Es como, ok, bueno, ustedes no pueden venderle publicidad a alguien que está pagando su anuncios. Compañía, ahí pelaron el cobre en las redes sociales. Pero si usted mira el debate, le están diciendo tanto a Facebook como a Twitter, pero sobre todo a Facebook le están diciendo cómo es posible que alguien pagó unos anuncios en rublos y ustedes no hubieran dicho, anuncios de política, ustedes no hubieran dicho como, acá hay algo raro. Lo que pasa es que no ha asumido responsabilidad ninguna red social en los anuncios, pero una responsabilidad, digamos, del contenido. Una cosa corta, Lucho, el problema real de las noticias falsas está en el contenido orgánico, que ahí le queda muy complicado. ¿Qué quiere decir es eso? decir, el contenido que comparte la gente en el día a día. No pago, Yo comparto, porque ahí la manipulación es mucho más difícil y le queda más complicado a la empresa decir como, esto lo direcciona ¿usted tal por qué persona? está diciendo eso? Pues como, oiga, yo pienso tal cosa, me surto de uno de esos portales y ahí dicen que incluso ese contenido puede haber llegado a casi todo el electorado como si del país. Daniel publica una foto en su Facebook, un fotomontaje que el Papa estuvo aquí en su programa, y eso no lo pautas tú, pero sí lo reproduce una gran cantidad de personas. La gente lo es comparte. muy difícil de Pues el retweet que me va a pagar Carlos. El pago a Carlos, ahí queda garantizado. A ver, usted sabe, digamos, y con su sombrero de viceministro de la política, pues usted sabe de algún tipo de... ¿Alguien está mirando esto? Digamos, ahorita entramos a elecciones en Colombia, sabemos que hay una relación muy intensa, por ejemplo, con el vecino, con Venezuela, sabemos que Venezuela además tiene relaciones muy cercanas con Rusia. ¿Alguien está pendiente de que no estén metiendo la mano? Sí, y parte de mi tarea como viceministro del Interior es presidir la Comisión de Seguimiento Electoral. Allí están el Consejo Nacional Electoral, la Registraduría, y un tema que yo he traído a la mesa y que me parece muy relevante es, oiga, ya no tenemos, así como verificamos los topes de campaña, cuánto se gastó en Caracol, cuánto se gastó aquí en tu programa, en los comerciales, una candidatura u otra, pues tenemos que empezar a revisar cuánto se están gastando, por ejemplo, en pauta digital. Tenemos que, porque hoy el 8%... ¿Una reglamentación de pauta hoy no digital? existe una reglamentación, pero esos son los retos justamente, así como estamos en mora de ver qué hacemos con Uber. Estamos también en mora de ver cómo si se estamos reglamenta. Reformando la política antes de las elecciones, podemos saber hacer una... El enorme reto es ver cómo esa fina línea es cómo le pedimos a Facebook que censure un contenido u otro y diga, este contenido lo bajo, porque aparentemente está moviendo un interés oscuro. ¿Quién tiene la mano y la llave para pagar un contenido u otro? Por ejemplo, ahí está el gran reto de esta tema del tuit de la senadora María del Rosario Guerra, que estuvo en este programa esta semana. Entonces ella dice, y la parafraseo, pero Humberto de la Calle es el candidato de las FARC. Pues está haciendo campaña. O sea, y eso es una noticia, eso entraría dentro de noticias falsas, ¿o no? Me parece fundamental que nosotros en un país de América Latina no deseemos que las compañías gringas moderen nuestro debate público. Y eso es una cosa que a veces sociedad civil no entiende. No, es que los de Twitter y Facebook tienen que resolver este problema. Sí. ¿De verdad usted quiere que una persona en San Francisco resuelva si ese tuit de la senadora está atentando contra la información? Yo creo que el problema realmente es que a pesar de que nos ocupemos de los anuncios falsos, a pesar de que cerremos los portales que son abiertamente falsos, las noticias falsas no surgen aisladamente en una sala de cirugía. Se alimentan del debate público y si tenemos a una senadora como María del Rosario Guerra que está diciendo radicalmente cosas pues tan lejanas de la realidad o tan discutibles, eso lo van a tomar hacer la audiencia. Lucho, antes de irme, entonces, hágase Yo tengo simplemente que entregarle de regalo Googlecracia a Carlos, que es un tipo que sabe mucho de tecnología, que aquí me ha llevado a la contraria todo el tiempo, pero decirle que aquí tenemos un futuro conjunto y es cómo con tecnología, por favor, Daniel, entrégase, cómo con tecnología podemos mejorar no solo la comunicación, sino también la política y la democracia. Muchas gracias a ambos, muchas gracias a ustedes. No se pierdan el especial de lo mejor de la semana en Zona Franca este domingo y nos vemos la próxima semana con más periodismo, con más debate, con más opinión. Chao.